Bueno, estamos de regreso y continuamos conversando sobre las elecciones de Haití con Jean-Michel Carrois, corresponsal de Le Monde para toda la región. Jean-Michel, hablábamos de legitimidad de las elecciones. A Martelly le ha costado mucho mantener la gobernabilidad precisamente por la forma en que él fue elegido. Muchos consideran, y yo creo que ya está bastante establecido, una imposición de alguna manera de la comunidad internacional. Estas elecciones, si no logran la legitimidad necesaria, ¿qué podría costarle al proceso de institucionalización del país? Sí, yo creo que es una pregunta importante. Todavía estamos al principio del proceso, ¿no? Faltan la segunda vuelta del 25 de octubre y la elección presidencial y municipales. Pero lo que tú dices, yo creo, explica en parte la desconfianza de muchos haitianos que en el 2010-2011, acuérdense que la primera vuelta del 2010, de la presidencial, el primer conteo daba Martelly en tercer lugar, que no estaba supuestamente... Estaba fuera del juego. Y después de una intervención de Estados Unidos, hay que decir las cosas como son, sobre la misión de observación de la OEA CARICOM, se cambió, ¿no? Se sacó a Jules Celestin, quien era el candidato de Préval del presidente saliente, que estaba en segundo lugar, se lo sacó para poner a Martelly. Y ahí fue cuando la población tuvo la percepción, se habla mucho de percepción aquí, que el candidato de los americanos era Martelly, aunque después Hillary Clinton y varias personas dijeron que no tenía candidato, pero sí la percepción de muchos haitianos. Se ha demostrado todo lo contrario. Exactamente. De parte de los mismos Clinton, inclusive. Exacto. Entonces muchos haitianos no fueron a votar para la segunda vuelta que tuvo lugar en el 2011, presidencial. Y el resultado fue que lo que dijimos, una participación muy baja. El 78% no votó. Exactamente, 22% fue a votar solamente. Es decir, la legitimidad de Martelly ha sido muy afectada por eso. Y eso puede pasar, bueno, sí, pero en la legislativa siempre menos gente va a votar, ¿no? Eso es tradicional. Claro. Pero en el esquema de gobierno haitiano, el Congreso es muy importante para la gobernabilidad. El Parlamento es importante, no es exactamente un régimen parlamentario sin entrar en derecho constitucional, como es el caso, por ejemplo, del sistema británico de las islas de CARICOM. Se parece más al sistema francés. Exacto, es un sistema mi-presidencial en el sentido de que tiene un presidente elegido al sufragio universal, que tiene mucho poder, y mi-parlamentario en el sentido de que el Parlamento tiene que ratificar al primer ministro, al jefe de gobierno, nombrado por el presidente. Eso es el sistema. Muchas de las decisiones emanadas del Poder Ejecutivo tienen que ser ratificadas en el Congreso. Mucho se habló de que esa poca participación, ese poco interés de los haitianos en estas elecciones también tuvo que ver mucho con que no hubo la oportunidad de que los candidatos se acercaran a la gente, sea por el tema de la seguridad o por el tema del dinero o cual que fuera. O por la cantidad que había. No se acercó a la gente para promocionarse. Incluso en muchos reportajes veíamos que la gente ni siquiera conocía quiénes eran los candidatos. ¿Eso imposibilitó realmente que la gente, o fue un factor de que la gente no acudiera a votar, no se interesara en votar? Sí, evidentemente. Hay que subrayar que la campaña electoral arrancó muy tarde. El tema, yo diría, por ejemplo, el tema bilateral, la relación complicada, el tema migratorio con República Dominicana, ocupó mucho espacio mediático, como fue el caso aquí, ¿no? Y lo que mencionabas, el problema de dinero, el dinero prometido por el Consejo Electoral llegó muy tarde, en cierto caso no ha llegado todavía. La cantidad de partidos. Haití no es como aquí, donde aquí tenemos partidos históricamente implantados, ¿no? Como el caso del Partido Revolucionario, bueno, que ahora está en proceso de transformación, pero son partidos que existen, que tienen estructuras locales, militantes,
En Haití no es el caso realmente. Ahora con 20 personas se puede formar un partido político, según lo que leí. Martelly bajó la cantidad de 500, que ya no eran muchas, a 20. O sea, yo junto 20 amigos míos y tengo un partido y me puedo postular. Un partido y por ejemplo, Preval. ¿no? Y recibo fondos. Exactamente, es un negocio. Bueno, eso existe también aquí. Sí. Pero el Preval, que había creado un partido que se llamaba l'Espoir, cambió el nombre, l'Unité, y ahora se llama Verité. Entonces la gente está un poco confundida. Qué bueno que menciones eso, porque cuando se habla de que una persona no puede postularse, no puede repostularse, como le está pasando ahora mismo al presidente Michel Martelly, si es llevado por un partido diferente, ¿existe esa posibilidad? Que él se presente como candidato, o cae en la persona, porque eso era algo que me quedaba confuso dentro de la ley. Martelly no podría presentarse de nuevo. Inclusive hay, hasta el momento que estamos hablando, dudas sobre quién podría ser su delfín, su candidato. Se habla de un joven empresario del banano, ¿no? Del norte, Jovenel Moïse se llama, porque en el último acto de proselitismo que tuvo lugar hace unos días, Martelly lo mencionó, ¿no? Inaugurando un viaducto, una obra, pero hay mucha confusión inclusive a nivel de la presidencia. Hay más de 50 candidatos para la presidencial. Una pregunta ya, Michelle, con eso de que hay muchos candidatos y todo, ¿percibes tú, dentro de lo que puedas y te permita tu ocupación y todo, percibes tú que realmente hay de parte del presidente Martelly, hay una intención de que esto no se celebre ahora, de que estas elecciones no se dieran? ¿Lo percibes tú como tal vez un no interés de que haya un proceso electoral en este momento para la presidencia? Bueno, yo creo que evidentemente no se ha precipitado para organizar esas elecciones. Estamos hablando de 4 años. Y yo creo que la presión internacional ha sido muy fuerte, tanto de parte de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Naciones Unidas, de la MINUSTAH. La jefa de la MINUSTAH, Sonoré, cada intervención que está haciendo es hay que hacer esas elecciones, decirle el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cada vez que habla de Haití es para subrayar la importancia de retomar. O sea, que no hay posibilidad de que eso se baraje, esas elecciones. Bueno, sé que nada es imposible. Exacto, nada es imposible, pero Haití es un país que el presupuesto, para hablar de la parte del dinero, que es siempre importante, la 2/3 parte del dinero del presupuesto viene del exterior, de la comunidad internacional, y gran parte en los últimos 2 o 3 años de Venezuela, que es otro problema, porque ¿qué va a pasar con el dinero de Petrocaribe, ¿no? Venezuela se había convertido en una de las principales fuentes de sustento de Haití. Entonces, es difícil para Martelly decir, bueno, yo me voy a quedar hacia la franca. Es curioso que menciones eso. En el día de ayer precisamente estaba leyendo un análisis que se hacía sobre cuáles son las cosas que no le permiten avanzar a Haití como nación, y mucho se hablaba de que es que una buena parte del presupuesto está sustentado en donaciones internacionales. Así es. Y que no han aprendido a vivir con lo que ellos pueden generar. ¿Esto es realmente así? Bueno, mira, ¿de dónde puede sacar dinero un Estado? De impuestos, ¿no? Entonces, cuando tú la base impositiva de impuestos sobre la renta en Haití es sumamente reducida, y los muy ricos, como aquí, tienen mecanismo para evadir. Es un círculo vicioso que tiene que romperse por algún lado. Y exacto. difícil. Entonces, ¿qué queda? Aduanas. Pero estamos en un mundo donde la entrada por aduanas se han ido reduciendo por los tratados de libre comercio, y en el caso de Haití, por ejemplo, Haití y República Dominicana, se sabe que gran parte de la mercancía no pagan los derechos aduanales. Y eso ha sido una de las reivindicaciones de los haitianos, que dice, bueno,
tenemos que buscar fuentes de ingreso para el presupuesto nacional. Y por eso no quieren un tratado de libre comercio con República Dominicana. Exactamente, porque es una de las fuentes más evidentes para ellos. Entonces, eso es la realidad. Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, la mayor fuente de financiamiento realmente son las remesas, ¿no? Los haitianos de Estados Unidos, de Europa, de Canadá. Y después está Venezuela, pero Venezuela está en una situación que uno se pregunta cuánto tiempo más, ¿no? Entonces eso es preocupante porque aquí estamos al lado, ¿no? Claro. Jean-Michel, precisamente de eso quiero hablarte. ¿Qué tan importante va a ser en lo que queda de proceso hacia las presidenciales el tema migratorio y el tema de los dominicanos de ascendencia haitiana? ¿Es una carta electoral tan fuerte allá como lo es aquí? ¿Y cómo se juega esa carta en Haití? No, evidentemente hay sectores que han nacionalistas, ¿no? Que han utilizado ese tema. Hubo manifestaciones de protesta contra lo que estaba pasando con los hermanos descendientes, etcétera. Pero no es tan claro como aquí. Aquí se sabe más o menos dónde está pero hay como la misma dispersión de las fuerzas políticas, pues yo diría que sí, que evidentemente es un tema que va a quedarse hasta el final del proceso electoral, igual que aquí. Aquí lo vamos a ver y lo estamos viendo, ese nacionalismo que ha permeado, diría, casi todo el espectro político, el discurso, allá igual, y por eso yo creo que va a ser difícil encontrar una solución realmente a ese tema hasta cuando no culminen, ¿no?, los dos procesos electorales. Bueno, pues estamos en suspenso. Claro. Vamos a esperar qué pasa. En suspenso, esta tarde igual vamos a tener que esperar con relación a este proceso a las 2:30 a ver qué es lo que va a comentar tanto la Unión Europea como la OEA en medio de todo este proceso. El Consejo Electoral dice satisfechos, pero realmente hay que estar satisfechos ya para finalizar. Bueno, la satisfacción exprimida tanto por el Consejo Electoral, el primer ministro, es que se hizo, y lo dijo el primer ministro Evans Paul, como yo... Aliviado. Exacto, fue la palabra que utilizó, aliviado. Pero eso no quiere decir que fue un proceso perfecto, y otra vez vamos a ver los resultados, y la presidencial, que va a ser, yo creo que va a ser más complicada, más conflictiva por lo menos. Bueno. Muchísimas gracias, Jean-Michel, por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos, señores, a una pausa y enseguida regresamos.